Hoy te voy a dar una enseñanza acerca de la fe, que se llama haz lo que Dios te diga que hagas. En Juan 2, del 1 al 10 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En este pasaje no notamos a Jesús estaba en una boda, con su madre, María, y con sus discípulos. Y saben que esas cenas eran muy importantes, duraban como una semana, era un gran evento social. Y la familia lo celebraba públicamente con un banquete. Pero en esa boda se encontraban con un problema: a mitad de la fiesta se quedaron sin vino. Faltaban 3 días de fiesta y ya no tenían vino. La Biblia Castillen en el verso 3, a mitad de la fiesta se les acabó el vino. Y la madre de Jesús fue a donde estaba y se lo dijo. María era una mujer muy perspicaz, ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue a su hijo, fue a Jesús y se lo dijo. Pero Jesús, como que estaba renuente. Como que no quería hacerlo. El verso 4 en la palabra de Dios para todos dice: Jesús le dijo: mamá, no deberías decirme qué tengo que hacer. No había llegado el momento para que yo comience mi misión. No había llegado la hora de Jesús. No debía empezar todavía su ministerio público. No había hecho nunca ni un milagro. Pero María no era una mujer fácil de convencer. Había decidido algo, iba a ir hasta la última. Así que fue lo siguiente y les dijo. Entonces María le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. María no se iba a ir sin ver su milagro. Ella quería ver a su hijo trayendo vino para la fiesta, convirtiendo el agua en vino. Esas palabras poderosísimas de María, hagan todo lo que Jesús les diga. Esta palabra no era solo para los sirvientes, sino que son relevantes para nosotros. Debemos hacer lo que Jesucristo nos diga. Él nos ha dejado su palabra para que actuemos en ello. Debemos actuar en la palabra de Dios. Debemos hacer lo que Jesús nos dice. Y también cuando somos guiados por el Espíritu Santo, debemos de hacer lo que Jesús nos dice. Estamos en un lugar donde Jesús nos dice: predica, hay que predicar. Yo estaba en una campaña al aire libre, esa era mi primera campaña como ministro. Estábamos en una plaza en la ciudad de Ancón, en Lima, Perú, y había una gran cantidad de gente. Estando ahí Dios me dio una palabra, que había 2 personas que tenían problemas en el corazón, vinieron y Dios me dijo que debían correr alrededor de la gente, y una de ellas corrió y regresó completamente sana. La otra no quiso correr y yo le pregunté: ¿por qué no corriste? Ah, es que estoy enferma. Bueno, no pudo recibir su sanidad porque no quiso hacer lo que Dios le dijo, y regresó enferma a su casa. Si Dios te dice que corras, más te vale que lo hagas. En Juan 1 dice: en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice la Nueva Versión Internacional. En la versión nueva. En la Biblia Castillen dice en Juan 1, 4 y 14, en el principio de todas las cosas era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra estaba en el principio con Dios. Por medio de ella creó Dios todas las cosas y sin ella nada de lo creado fue creado, porque en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El verso 14: y aquella palabra se hizo hombre y como hombre vivió ante nosotros con plenitud de gracia y de verdad, y fuimos testigos de su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios Padre. Está hablando de Jesús. El verbo o la palabra de Dios hecha carne es Jesús. Cuando nosotros actuamos en la palabra de Dios y la hacemos, estamos actuando en lo que Jesús nos dice que hagamos. En Santiago vemos mucho acerca de la fe y las acciones,
y sabemos que la fe actúa en lo que cree, ¿y qué cree? Cree la palabra de Dios. La fe siempre actúa en la palabra de Dios, puede hacer algo cuando tú oyes la voz de Dios o cuando tú encuentras en la Biblia lo que está escrito. Tú tienes que hacer algo. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. La Biblia de Jerusalén dice poned por obra la palabra, y no os contentéis con solo oírla, engañando a vosotros mismos. La versión de Eunsa dice, pero tenéis que ponerla en práctica. Y no solo escucharla engañando a vosotros mismos. Tú tienes que ponerla en práctica, tienes que hacer la palabra. Si no actúas en ella te estás engañando a ti mismo. Debes actuar en la palabra de Dios, debes hacerla. Si Dios dice algo hazlo, hazlo. Si la palabra dice que estás sano por las llagas de Jesús, habla tu realidad, cree que ya has sido sanado. Actúa en la palabra de Dios, porque no es suficiente con oír la palabra de Dios. Vemos en la historia del cojo de Listra. Él posiciona los pies que jamás había andado. Y Pablo le dijo cuando vio que tenía fe para ser sanado, levanta derecho sobre tus pies, y él no le dijo, no, Pablito, estoy aquí 40 años, ¿cómo voy a caminar? No, él no hizo eso, el hombre saltó y anduvo. El hombre recibió ahí su milagro. Y tú también vas a recibir tu milagro. Si actúas en la palabra de Dios. Es como si tú quieres tomar un limonada, necesitas un vaso, agua, limón y azúcar. Pero si no echas el agua en el vaso, exprimes el limón, le echas azúcar y lo mezclas, nunca vas a tomar la limonada. Tú tienes que hacer algo. Tienes que actuar en la palabra de Dios. La fe actúa en lo que crees. En Santiago 2:17 dice, de la manera que la fe está acompañada de hechos, si está sola está muerta. La fe que no está acompañada de hechos está muerta. La versión amplificada dice, también la fe si no tiene obras, hechos, acciones de obediencia que las respalden, por sí misma se destituye de poder, está inoperativa y muerta. La fe es poderosísima, la fe en Jesús es el poder más grande del universo, pero si no tiene acciones correspondientes, si no haces algo, esa es que no tiene poder, es inoperativa, está muerta. Una fe que no hace lo que Dios le dice que haga es una fe que está muerta. En Santiago 2:16 leemos, pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren, una persona cuando muere su espíritu se separa de su cuerpo, ya no hay espíritu en ese cuerpo, así como un hombre está muerto cuando se va su espíritu, la fe sin obras o sin acciones correspondientes está muerta. ¿Qué quieres tener? ¿Una fe viva o una fe muerta? Eso depende de ti. Depende de que tú hagas la palabra de Dios. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, a nuestro caso, en Juan 2:6-7, y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas. En el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Ahora allí ha llegado el momento de actuar. Jesús les dijo: llenen esas 6 tinajas de agua. Esas 6 tinajas tenían 600 litros, Jesús les dice: tráiganme 600 litros de agua. Bueno, eso era fácil y Dios obedeció a Jesús, pero ¿qué hicieron ellos? Las llenaron hasta arriba caminaban y se caían gotas de agua a los costados. Estaban hasta arriba con 600 litros de agua. Eso era lo fácil. Ahora Jesús les dice lo difícil, entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo a su jefe. Y se lo llevaron. Ya tenían las tinajas con agua. Sabían que había agua cuando estaban con Jesús. Eso era fácil, lo fácil, pero ahora Jesús les dice algo más: lleven estas tinajas, esta agua al maestresala. Ahora el maestresala, que era su jefe, estaba esperando vino. ¿Y qué pasa? Si ellos le hacían la bromita que le llevaban agua, lo más probable es que iban a perder el trabajo allí, y Jesús les había dicho a los sirvientes que lleven estos 600 litros de agua al maestresala. Y bueno, algo pasó mientras ellos lo hicieron. Los versos 9 y 10 en la Biblia del día vemos que el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, pero los sirvientes sabían que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: toda persona sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven lo más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y la gente no se da cuenta.
El que organiza la boda primero lleva el buen vino, y cuando los invitados ya están muy borrachos entonces saca el inferior. Pero tú dejaste el mejor para el final. El agua no solo se había convertido en vino sino en un vino de mejor calidad. Estos hombres actuaron en la palabra de Jesús. A lo largo de mi vida he visto que las personas que hicieron lo mismo, vieron que los milagros vinieron después de una acción. Cuando la gente hacía lo que Jesús le dijo entonces ellos recibían un milagro. La fe siempre actúa en lo que cree. Si tú has creído actúa, si tú has creído tú has pasado y lo vas a experimentar en tu vida. Siempre voy a recordar esa noche en San Javier cuando era misionero en Chile. Era la primera noche de una campaña, y estábamos en un sótano. Esa noche habían venido 4 personas con muletas. Y estando ahí vinieron para ser ministrados y Dios me dio una palabra que les que diga que corran, y yo les dije que corran subiendo las escaleras y cuando lleguen arriba regresen. Y los 4 tiraron sus muletas y se fueron corriendo subiendo y bajando las escaleras, regresaron completamente sanos. Al día siguiente el pastor alquiló el teatro más grande de la ciudad, porque la cantidad de gente que escuchó lo que había pasado también quería recibir sanidad. Y tuvimos una campaña gloriosa con muchas sanidades y muchos milagros. Fue realmente algo asombroso. Pero vamos a ver más de la gente que actúa en la palabra de Dios porque esto no solo pasó en el Nuevo Testamento, también pasó en el Antiguo. Hay un ejemplo bien interesante en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Una mujer, esposa de uno de los discípulos de los profetas, fue a ver a Eliseo y le dijo, mi esposo ha muerto, y usted sabe que él siempre fue fiel al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me quiere quitar a mis 2 hijos para hacerlos sus esclavos. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó, no tengo nada, solo un poco de aceite. Eliseo le dijo, ve y pide a todos tus vecinos que te presten sus vasijas vacías. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer fue y cerró la puerta de su casa. Sus hijos le llevaban las vasijas, y ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le dijo a uno de sus hijos, tráeme más vasijas. Pero él le contestó, ya no hay más vasijas. Entonces el aceite dejó de fluir. La mujer fue y le contó a Eliseo lo que había pasado. Él le dijo, ve y vende el aceite, paga tus deudas, y con lo que sobre podrán vivir tú y tus hijos. Este pasaje narra cómo Eliseo ayudó a una viuda a pagar sus deudas mediante un milagro con el aceite. Esa mujer tenía tal cantidad de deudas que los que le prestaron el dinero querían llevarse a sus hijos. Ella fue a profeta que le preguntó qué tenía en casa, ella le dijo un poco de aceite, y el profeta dijo que consiga vasijas y empiece a llenar el aceite en las vasijas. Así que ella salió y salieron sus hijos por todo ese pueblo. Y le consiguieron una gran cantidad de vasijas, y la mujer empezó a llenarlas en casa y cuando consiguieron todas las vasijas del pueblo cesó de caer aceite. Y el profeta le dijo, bueno ahora vende esto para pagar tu deuda y con lo que sobre disfrútalo. Dios quería hacer eso por nosotros, pero vemos que la mujer tuvo que hacer algo, tuvo que actuar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, ay profetita, ¿qué va a pasar si he hecho el aceite en vasijas? Nada, si a los se conformaba con 4 o 5 vasijas y decía, ay ya me cansé, ya no quiero más. No. Ella obedeció. Hizo lo que había dicho el profeta. La palabra que le dio que le había dicho. Es interesante lo que dice en Segunda de Crónicas 20:20, cree a Dios y estaréis seguros, cree a sus profetas y serás prosperado. Ella creyó al profeta, creyó la palabra que le había dado, y recibió su milagro. Pero no debes esperar que un profeta te diga lo que tienes que hacer. En Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No es necesario que busquemos a un profeta, puedes oír la palabra de Dios. Puedes hacer lo que ella dice, es la palabra profética más segura. Vas a ella, Dios te habla y tú actúas. Por ejemplo, si la Biblia te dice que debes vivir más, vas y vives. Si dice que debes dar, das. Si dice que tú actúes, actúas. ¿Que tú qué? ¿Qué dice?
Si dice que debes estar creyendo, cree. Si dice que Dios escucha tus oraciones y responde lo que ores en el nombre de Jesús, lo hace. Si dice pedir en oración creyendo y recibirás lo que pidas, será hecho, cree. Haz lo que Dios te diga que hagas, hazlo. Hazlo. Actúa en la palabra y tendrás lo que pidas. Ahora es tiempo que hagas la palabra de Dios. Al escuchar el Evangelio lo puedes ver a Dios diciéndote, ahora entrégale tu vida a Jesús. Y recibirás la vida eterna y tus pecados te serán perdonados. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios que lo da completamente gratis y está dispuesto para todos los hombres. Pero el hombre tiene que hacer algo, el hombre tiene que creer que Dios resucitó a Jesús de los muertos y confesarlo como Señor. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, y si tú oyes mi voz y abres la puerta yo voy a alcanzarte. Ahora es tu opción, es tu elección, es tu libre elección. Entrégale tu vida a Jesús, Jesús pagó en la cruz tus pecados. Él murió para perdonar tu pecado, ahora te toca a ti recibirlo en tu corazón. Entonces, si quieres tener la vida eterna, el perdón de pecados, haz esta oración conmigo a Jesús conmigo. Y pídele a Jesús que entre en tu corazón y te dé la vida eterna. Ora a Jesús conmigo, abre la puerta de tu corazón a Jesús. Repite conmigo. Señor Jesús, ven a mi corazón. Te doy las gracias por morir por mí en esa cruz, y te confieso como Señor en mi vida. Gracias Jesús por estar en mi corazón. Gracias Jesús por darme la vida eterna, amén. Con una simple oración Jesús cambia tu destino. Ahora eres hijo de Dios, Dios es tu Padre, Dios que te ama. Recuerda siempre que Dios te ama y te dará tu milagro cuando hagas lo que Dios te dice que hagas.